Buenas tardes, hermanos, nuevamente. Tengamos nuestras Biblias abiertas en Efesios capítulo 1. Hemos dicho ya que Efesios es una carta de 6 capítulos que se divide en 2 secciones principales. La historia del Evangelio en los capítulos del 1 al 3, el impacto del Evangelio capítulos 4 al 6, y estamos centrando nuestra mirada en el capítulo 1. En el capítulo 1 vemos que Pablo alaba a Dios, versículos 3 al 14, y después hace una oración en los versículos 15 al 23. Así que en este capítulo 1 hay una alabanza y una oración. La alabanza, versículos 3 al 14, se divide en 3 secciones. Primero, es una alabanza al Padre por la elección que Él hizo de nosotros desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, dice Pablo en el versículos 3 al 6. Luego Pablo alaba al Padre. El objeto de toda esta alabanza es el Padre, pero en los versículos 7 al 10 dice que nos redimió en el Hijo. Y en los versículos 11 al 14, la alabanza al Padre es por causa de la herencia que nosotros tendremos en el futuro eterno. Una herencia que tenemos con seguridad por medio del Espíritu Santo. La semana pasada vimos versículos 3 al 6, donde Pablo inicia la alabanza al Padre por causa de la elección de los creyentes. Y dijimos y aprendimos que esta elección es el resultado de la gracia soberana de Dios. Nada podíamos hacer nosotros porque no estábamos ahí antes de la fundación del mundo. El Padre nos eligió. Hoy vamos a ver y vamos a centrar nuestra atención en los versículos 7 al 10. Vamos a leer versículos, les voy a leer yo porque traigo una versión diferente. Dicen versículos 7 al 10, Efesios 1, 7 al 10. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a orar. En esta hora, nuestro Señor, queremos pedir tu dirección para estudiar esta porción de la Escritura. Queremos acercarnos a ella con respeto, con reverencia, pero con gratitud, con gozo, con alegría, porque son promesas para nosotros. No merecemos estos regalos y estas promesas, pero tú nos llamas a creer en Cristo, y si creemos en Cristo, Señor, nos adjudicamos estas bendiciones al estar en Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia con esta palabra, Señor. Que mi voz, que mi persona no sea un obstáculo de llegar al fondo de estas verdades maravillosas que tú has revelado en tu palabra. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículos 7 al 10 que hemos leído. Pablo alaba al Padre por 2 cosas aquí. Por 2 cosas que ha hecho por los que Él eligió. En primer lugar, dice Pablo en los versículos 7 y 8 que nos ha redimido. En segundo lugar, versículos 8 al 10, alaba al Padre porque dice que nos ha revelado su plan de redención universal. Y esas son las 2 cosas que vamos a ver hoy. Primero, Dios el Padre nos ha redimido en su Hijo. En segundo lugar, nos ha revelado su plan universal de redención. Primero, Dios nos ha redimido. Versículo 7 en adelante, dice Pablo, en Él tenemos, ¿qué cosa? Redención. Entonces aquí Pablo va a empezar a alabar a Dios ahora por causa de la redención. La palabra redención significa rescate. Y el trasfondo de esta palabrita está en el Antiguo Testamento. En Éxodo 21 al 14, Pablo las Escrituras nos revelan, nos muestran que Dios nos ha redimido, nos ha rescatado. Es un concepto, el concepto de rescate,
que expresa la acción de un pariente cercano. Esta era una costumbre que Dios instituyó en la ley mosaica. Este pariente cercano tenía el deber y la responsabilidad de rescatar a su pariente que había caído en esclavitud por alguna razón, por pobreza, por circunstancias. Este hombre había tenido que vender su vida para poder sobrevivir. Así que el pariente más cercano tenía la responsabilidad de rescatarlo, de dar un pago por él. O también de comprar la propiedad de su familiar más cercano, propiedad que había caído en manos de extraños. Levítico 25 establece esta ley donde el pariente más cercano estaba obligado a rescatar a un pariente que había caído en esclavitud o cuya tierra había caído en manos extrañas. El principio es este: la vida es sagrada. Somos destinados para vivir en libertad. La esclavitud es contraria a los planes de Dios. La esclavitud es contraria al diseño divino. La esclavitud es contraria al deseo del corazón del hombre. Todos somos llamados a libertad. La tierra es sagrada para el pueblo de Dios también. Así que este pariente, llamado el pariente redentor, o en hebreo el Goel, tenía la obligación de liberar a su pariente o a su tierra. El concepto de redención entonces implica la idea de comprar algo por precio monetario para conseguir la liberación y así quitar el castigo del esclavo o de la tierra. Pues en el Nuevo Testamento ese concepto del Antiguo Testamento es traído nuevamente aquí, pero ahora se aplica ya no a un pariente redentor, sino ahora se aplica a la persona de Cristo Jesús. Él es el Redentor. Cristo vino para dar su vida en rescate por muchos, dice la Biblia. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, Jesús está hablando aquí, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tito 2:14 parafrasea esta frase de Jesús. El apóstol Pablo le dice a Tito: Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que en el Nuevo Testamento es Cristo el pariente redentor, el Goel del Antiguo Testamento. Pero hay algo interesante en el Nuevo Testamento. ¿A quién viene a redimir Jesús, Cristo, en el Nuevo Testamento? Dice aquí: a muchos, a nosotros. El Nuevo Testamento afirma que los seres humanos necesitábamos redención, necesitábamos rescate. Se sobreentiende por la lectura del Nuevo Testamento entonces que la humanidad caída está esclavizada. El hecho de que necesite un rescate significa que está bajo esclavitud. La pregunta es: ¿esclava de qué? ¿De qué está esclavizada la humanidad? De hecho, los judíos le preguntaron a Jesús: ¿esclavos nosotros? ¿De qué? ¿De quiénes? Nosotros somos libres, somos hijos de nuestro padre Abraham, decían los judíos, y no necesitamos quien nos libere. Pero en realidad estaban mintiendo, porque los judíos de su tiempo sí eran esclavos de los romanos. Entonces, para empezar, necesitaban recordar su historia. Pero bueno, ellos estaban esclavizados. La pregunta es: ¿esclavos de qué es la humanidad? ¿Y cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo caímos en esclavitud? Para esto necesitamos regresar al principio de toda la historia. La Biblia inicia con esta gran historia de la redención, diciendo que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y los creó para cumplir los propósitos de Dios, ser adoradores de Dios. Nos creó como seres responsables delante de Él y llamados a ser obedientes a sus mandamientos. Sin embargo, la historia entra en un lugar oscuro. Capítulo 3 de Génesis nos narra que ellos desobedecieron a Dios y al desobedecer la voz de Dios, obedecieron la voz del diablo. Y Romanos 3:23, Pablo interpreta esto y dice: todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo se le llama a ese evento narrado en Génesis 3?
Se le llama la caída. Y desde ese momento en adelante, la caída sería un tema favorito para los escritores del Nuevo Testamento y es un tema del cual debemos hablar constantemente al hablar del tema de la redención. Desde la caída en adelante, cada persona que nace en este planeta nace en esclavitud, cargando el pecado que cometieron nuestros primeros padres. Esto que llamó Agustín de Hipona el pecado original. Es decir, todos los descendientes de la raza humana ahora portan en su ser, en su genética y en su alma esta información pecaminosa. La maldad está en nuestro ser. Todo hombre nace esclavo del pecado y sujeto al castigo de la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 8:34, Jesús respondió a los discípulos, en verdad les digo que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Jesús está afirmando que todos somos esclavos del pecado. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno de entre nosotros. No hay un representante de la humanidad, un mortal que pueda ser justo delante de Dios. Así que todos estamos esclavizados al pecado, de tal manera que la condición de esclavitud del hombre demanda entonces un pago, un precio para su liberación. El precio que exige esta liberación es ni más ni menos que la muerte. El precio que exige nuestra esclavitud no es monetario. No hay dinero, no hay moneda en el mundo, la más elevada que pueda existir en todas las bolsas de cambio, que pueda pagar nuestra maldad. ¿Cuál es la moneda más cotizada en el mundo? Esa no puede pagar nuestra maldad. ¿Cuál es la forma de pagarnos, de liberarnos entonces? La Biblia la revela, es por medio de la muerte. Ya sea que mueras tú o alguien más muera por ti. Y yo creo que nadie quiere morir por sus propios pecados, ¿verdad? Es ahí donde decimos, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Quién podría morir por mí? ¿Quién podría dar su vida por mí? ¿Sí? Dice Romanos 5:7, Pablo dice, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, por una buena persona. Pero ¿qué dice Romanos 3:10? No hay ni uno. Entonces nadie va a morir por ti, no esperes que alguien muera por ti. ¿Sí? Yo sé que de novios uno promete cosas, ¿verdad? Promete la luna y no es nuestra, pero la prometemos, ¿no? Prometes la vida por la otra persona, pero ¿saben qué? Esa es una frase romántica, nada más, ¿verdad? No es literal. En el Nuevo Testamento vemos que difícilmente habrá alguien que muera por un justo, porque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, dice Pablo aquí en Romanos 5:7, pero como hemos visto no hay justo ni uno, no hay nadie que sea bueno. Así que cualquiera que se atreviese a dar su vida por la humanidad, diríamos, esto es una locura de remate. ¿Quién quiere dar su vida por pecadores como nosotros? Bueno, ¿qué dice Pablo aquí en Efesios 1:7? Que sí tenemos redención. ¿En quién tenemos redención? Dice, en Él, o sea, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre. Pues aquí está, el impensable, el inimaginable. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Gálatas 1:3 y 4 dice el apóstol Pablo, Jesucristo se dio por nuestros pecados para rescatarnos de este presente siglo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hechos capítulo 2, versículos 14 y 15, dice la Escritura así, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, es Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Así que Cristo Jesús entonces viene a rescatarnos de este presente siglo malo, y también dice Hebreos 2:15,
de la esclavitud a la muerte. Jesús se ofrece como nuestro libertador por medio de su muerte. Su muerte es el pago por nuestra libertad. Así que no morimos nosotros, murió otro, murió el Hijo de Dios en lugar de nosotros, y su muerte se constituye en el pago de nuestra libertad. Por eso Jesús es llamado el libertador, el redentor. ¿Qué significa redención? Rescate. Entonces, si decimos que Jesús es el redentor, es el libertador, el que nos rescata de nuestra esclavitud. Se cuenta de un niño a quien su papá le construyó un barquito de juguete. Y él fue al lago de su casa y empezó a jugar a la orilla del arroyo, del río. Y un viento se llevó su barquito. El niño regresó a su casa con mucha tristeza, llorando, porque era su juguete favorito. Así que un día, paseando por la ciudad, encontró a su barquito nuevamente en una tienda, en un estante. Entró para reclamar lo que era suyo, su barquito. Y el dueño le dijo: no, nosotros lo conseguimos, alguien me lo vendió, así que si quieres el barquito lo tienes que comprar nuevamente. Entonces el niño apreciaba mucho su juguete, trabajó, ahorró dinero, y cuando pudo regresó a la tienda y compró lo que era suyo. Y una vez que tenía el barquito en su mano dijo: ahora eres mío 2 veces, una vez porque te hice y otra vez porque te compré. La redención es más o menos así. En realidad nosotros pertenecemos a Dios. ¿Por qué razón? Porque Él es nuestro creador. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, dice el Salmo 100. Nadie puede decir: yo no le pertenezco a Dios. Y aún los que le rechazan son propiedad de Dios. Y un día doblarán sus pies, sus rodillas ante el Señor y dirán: Señor, tú eres el Dios de los cielos. Por las buenas o por las malas, todos doblaremos nuestra rodilla un día ante el Señor, ¿no? Sin embargo, Dios en su gracia quiso volver a dar un pago por nuestro rescate, por nuestra alma que estaba esclavizada al pecado. Así que ahora los que hemos creído en Cristo Jesús y hemos abrazado esta verdad del Evangelio, que ahora somos propiedad de Dios, somos su propiedad doblemente, porque Él nos creó y porque Él nos redimió, Él nos compró. La redención es el pago de un precio que Dios dio, por lo tanto nos hace doblemente suyos. Pablo, reflexionando en esta verdad, dice en 1 Corintios 6:20: porque han sido comprados por precio, dice Pablo. Por tanto, el apóstol nos exhorta: glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Si sabemos que ahora somos de Dios doblemente, ¿qué somos llamados a hacer? A glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Sigue diciendo Efesios 1:7. No pierdan de vista el pasaje en el que estamos. A veces yo cito un pasaje allá, un pasaje acá. Si quieren, síganme, pero dejen su separador ahí en Efesios 1. Sigue diciendo el versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre. ¿Qué más tenemos? El perdón de nuestros pecados. La redención no estaría completa sin el perdón de nuestros pecados. Podríamos estar libres, liberados, pero cargando la culpa interna. Dios hizo la obra completa en nuestras vidas. Nos dio libertad, pero arregló el asunto interno del corazón, librándonos de la culpa. Los conductistas, o bueno, esta escuela de psicología, dicen lo siguiente: no podemos ser culpados, los seres humanos. De hecho, ese es el principio básico de la psicología. Dice que los hombres no podemos ser culpados por nuestro pecado, ya que la culpa de nuestros pecados está en nuestra genética, en nuestro ambiente, o en nuestro pasado, o la culpa es de nuestros padres, o algún otro agente externo. No podemos ser culpados de ese pecado porque el pecado en nosotros es algo ajeno a nosotros. Yo robé porque tenía yo hambre, ¿no?
Yo hice esto porque me la debía, ¿no? Yo peco de esta manera porque mis genes ya vienen predispuestos para ello. Yo hago esto porque mi pasado, tuve un mal pasado y condicionó mi presente y mi futuro. ¿No? Yo actúo así porque mis padres no me disciplinaron, no me educaron. En fin, pretextos y todo lo demás, ¿no? Y podemos culpar a medio mundo de lo que ahora somos. Y eso dice la psicología. La Biblia desenmascara el corazón del hombre y dice, ¿sabes qué? No culpes a nadie, el responsable de nuestro pecado somos nosotros. Y el día que podamos nosotros responsabilizarnos por nuestro pecado, es cuando empezaremos a dar verdaderos pasos de arrepentimiento. Nadie puede decir, yo estoy arrepentido de mi pecado, pero yo lo hice porque mis padres así me educaron. Porque mis padres me mostraron mucho odio, mucho rencor. Porque mis genes, ¿no? Y hoy en día está de moda la cuestión de echarle la culpa a los genes, a la cuestión genética, por el problema de la cuestión de la ideología de género. La inclinación hacia el homosexualismo, lesbianismo, es por la genética, dicen ellos. Todos somos responsables de nuestro pecado. El que quiere involucrarse en el homosexualismo, lo es porque él quiere hacerlo. Su genética está bien, Dios lo creó como hombre o como mujer, pero él quiere en su propia lascivia, su propia maldad de su corazón, inclinarse a ese pecado. Lo cierto es esto: el pecado en una persona es su propia falta, es su propia responsabilidad. Nadie más, al final de cuentas, ante Dios, nadie más dará cuentas por ti. Yo daré cuentas por mi pecado ante la presencia de Dios. Por lo tanto, necesitamos ser perdonados. Cuando fuimos liberados, Dios liberó nuestro estatus de esclavos, pero teníamos que arreglar el perdón, el problema del pecado en nuestro corazón. Teníamos que ser perdonados. Así que la redención sin el perdón sería una redención incompleta, inconclusa. Pero Dios sí dio todo el plan completito. Dice que en Él tenemos redención, pero también tenemos el perdón de nuestros pecados. Paquete completo, gloria a Dios por ello. Dice Colosenses 1:14, en Cristo tenemos redención, el perdón de pecados. La misma verdad. Lo triste es que muchas veces esto en la práctica, esto en nuestras vidas, parece que no fuese así. Pensemos en nosotros. Tú, que ya creíste en Cristo Jesús, ya abrazaste el Evangelio, ¿te sientes libre y te sientes perdonado? ¿Sientes el verdadero perdón de Dios? Muchos cristianos se deprimen por sus faltas del pasado, incluso piensan que Dios los sigue acusando de ese pecado y siguen cargando con una roca de culpabilidad sobre ellos. Yo te quiero decir hoy que cargas con la culpa todavía. Dice el Salmo 103:12, como está lejos del oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Los cristianos deprimidos olvidan que Dios ni siquiera había formado la tierra cuando Él ya había decidido elegirte en su gracia para ser receptor de todas las riquezas del Evangelio. Él destinó a Cristo Jesús, el Salvador del mundo, para nuestra salvación. Así que, hermano, anímate con esta verdad, abraza esta verdad del Evangelio. Si estás en Cristo, has sido perdonado por tus pecados. Todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, aun los que no has cometido, ni los que te imaginas que vas a cometer, ya han sido perdonados en Cristo Jesús. Él disolvió nuestros pecados antes de que naciéramos, y estos jamás pueden volver. Dice Miqueas 7, 18 y 19, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia.
El versículo 19, volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Así que el perdón de Jesucristo es completo, es absoluto. Y Él no es como nosotros, ¿verdad? Perdonamos, pero después nos acordamos. Perdonamos y después reclamamos, ¿no? Y los volvemos a traer. Y por eso muchas relaciones interpersonales están siendo afectadas, porque es un perdón imperfecto. No es como el perdón de Jesucristo. El perdón de Jesucristo es algo que no merecemos, pero es gratuito y es completo. Quienes tienen a Cristo tienen la libertad del pecado ahora y por toda la eternidad, no solo de forma temporal. Sin embargo, también hay una verdad más. Ciertamente ya no necesitamos ser perdonados para ser redimidos, porque ya Dios nos redimió y nos dio el perdón de nuestros pecados para salvación. Dice Juan 13:10, el que está lavado ya no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, ¿no? Sin embargo, seguimos pecando, ¿verdad? Los que hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos sido liberados, seguimos pecando. Por lo tanto, necesitamos el perdón continuo de nuestra maldad que cometemos todos los días. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos confesar nuestro pecado diariamente. Vamos a leer Primera de Juan, por favor. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Y vamos a hacer esta lectura todos juntos. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Podemos notar aquí el sí condicional? ¿Cómo es que podemos tener perdón de nuestros pecados y limpieza de toda maldad? Si confesamos nuestros pecados. Este sí condicional nos lleva a que efectivamente ya hemos sido perdonados eternamente y para siempre. Ya nuestra alma ya no está en peligro, ya somos salvos. Sin embargo, hay pecado en nosotros, seguimos cometiendo pecados y necesitamos seguir confesando nuestros pecados. Pero tú no pierdes tu salvación por esos pecados. Cristo ya compró tu salvación, tu redención. Estamos asegurados eternamente y para siempre. Sin embargo, sí necesitamos como hijos de Dios confesar nuestro pecado. La relación de padres e hijos no se rompen por los pecados, ¿cierto? Tu hijo puede pecar contra ti, ¿cierto, papás? ¿Y por esa razón ya deja de ser tu hijo? No. Pero ¿cuál es la responsabilidad del hijo? Confesar su pecado y arrepentirte de su pecado y obedecer, por supuesto, hermana, claro que sí. Pero tiene que confesar para mantener la buena comunión. O sea, puede seguir siendo el hijo habiendo pecado, pero si no hay confesión, ¿qué es lo que pasa? Si no hay arrepentimiento, si no hay perdón de pecados, no hay armonía, no hay comunión. Lo mismo pasa en un matrimonio, lo mismo pasa en las relaciones de amistad, las relaciones laborales. Esas relaciones son afectadas, son dañadas por causa del pecado. Si no hay confesión, si no hay arrepentimiento, si no hay perdón de pecados, se pierde el gozo, se pierde la paz y el disfrute de esas relaciones. Lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. No confesar nuestros pecados presentes tienen efectos dañinos en nuestro crecimiento, en nuestro gozo, en nuestra paz con los demás, en nuestra utilidad incluso, no sirves de la misma manera, y en la capacidad para tener una comunión íntima y abundante con el Padre. Por esta razón el creyente es llamado a confesar sus pecados y recibirá el perdón de Dios. Efesios 1:7 sigue diciendo: ¿cómo nos perdona Dios? Según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. ¿Cómo nos perdona Dios? ¿De forma miserable o de forma abundante?
el Padre nos ha perdonado según las riquezas de su gracia. Imagínate a dos personas muy ricas que tienen la lana del mundo, son empresarios, y les pedimos que colaboren con una buena causa, que apoyen con un donativo para una necesidad que surge. Uno de ellos, el primero de ellos, dona 100 pesos. El segundo de ellos dona 1,000,000 de pesos. ¿Quién de los dos donó según sus riquezas o de acuerdo a lo que él tiene? ¿El primero o el segundo? El segundo. El primero no dio conforme a sus riquezas porque tiene mucho más para dar, pero solo dio 100 pesos. Dio miserablemente, ¿no? El segundo dio más de acuerdo a lo que él tiene y dio fácilmente 1,000,000 de pesos. ¿Cómo creen ustedes que Dios nos perdona a los seres humanos? ¿Como el primero o como el segundo? Como el segundo. Él da abundantemente, dice que ha hecho abundar para con nosotros según las riquezas de su gracia. Él nos ha perdonado como no tienes idea. A veces uno cree que Dios ya lo cansamos con nuestros pecados. Yo no estoy defendiendo el pecado. El pecado es grave y es malo. Pero en este momento estamos hablando de las riquezas de la gracia de Dios. Su carácter de gracia es abundante, es infinito, es un mar sin fondo. Dios siempre perdona conforme a sus riquezas en gloria. Y Él sí de veras es rico. Él es el dueño de toda la gracia. Y su gracia hacia el indigno es de carácter infinito. Por lo tanto, su perdón para nosotros es infinito. Su perdón para nosotros es incondicional. Por eso es que su elección era incondicional, antes de la fundación del mundo. Dios nos ha entonces redimido. Y Pablo alaba a Dios por causa de la redención de nuestras almas. En segundo lugar, Pablo ahora va a pasar a hablar y alabar al Padre por otra cosa que nos ha hecho. Versículos 8 al 10. Dice que nos ha revelado su plan universal de redención. Y por eso alaba a Pablo. Vamos a leer versículos 8 al 10. Voy a leer yo la versión que tengo. Sigan ustedes con su vista en su pasaje. Y dice la palabra de Dios así. La segunda parte del versículo 8 dice: en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. La redención entonces no es solo un plan individual, solo para individuos. Según este pasaje, la redención abarca las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra, es decir, todo el universo, todo el cosmos y más allá del cosmos. Y Dios se ha encargado de revelarnos ese plan de redención universal a los elegidos, a quienes Él ha salvado también. Dice el versículo 9, ¿cómo llama a este plan de redención? Le llama misterio. Lo que Pablo está diciendo aquí es que este plan de salvación cósmica estaba encriptado, ¿no? O sea, no cualquiera podía tener acceso a esa verdad. Era un secreto. El plan de redimir a todo el universo no comenzó en el Nuevo Testamento. Esto comenzó desde la eternidad. Antes de que el universo fuese creado, ya el plan de redimirlo ya existía. ¿Se dan cuenta de los planes magníficos y asombrosos de Dios? Pero el punto es que Dios mantuvo oculto ese plan de redención a los santos hombres del Antiguo Testamento. Ellos no sabían de esto. Dice Efesios 3:9, busquen ahí el siguiente, denle vuelta a la hoja, capítulo 3 de Efesios. Y el versículo 9 dice Pablo: y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Es decir, Dios tenía oculto a estas verdades
a los santos del Antiguo Testamento. Sin embargo, la Biblia nos dice lo siguiente: en el Nuevo Testamento, algunos de estos misterios de Dios han sido revelados a través de Cristo y a través de su palabra. Lucas 8:10, Jesús dijo lo siguiente: a ustedes, a los que habían creído en Cristo Jesús, se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es decir, estos misterios que están aquí en la palabra de Dios son revelados a los que han creído en Cristo Jesús. Y los que no creen, estas verdades están ahí, pero aunque vean, no ven. Oyen, no entienden, dice Jesús. Estas verdades son para ustedes que han creído en Cristo Jesús. O sea, la llave que abre esos misterios revelados en la palabra es la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos misterios? Vamos a ver algunos. Dice el Nuevo Testamento que hay algunos misterios que ya fueron revelados, es decir, ya no están ocultos. Es decir, ya no los deberíamos llamar misterios, porque un misterio es un secreto, y si ya no es secreto, ya es público, ¿no? Bueno, nosotros a veces manejamos secretos a voces, ¿verdad? O secretos públicos, ¿no? Sabemos algunas cosas, pero todo mundo lo sabe. Pues aquí sabemos y vemos que Dios ha revelado estas cosas a sus hijos por medio de Cristo Jesús y por medio de su palabra. Lo que Pablo llama misterios, fueron misterios en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya no son misterios. ¿Qué son? Son revelaciones para su pueblo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, busquen, ahora sí voy a pedir que busquen en sus Biblias lo más rápido posible, Romanos 11:25. En Romanos 11:25, Pablo dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ahí está la palabra misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Uno de los primeros misterios que está revelado en las Escrituras es que Israel, el pueblo de Israel, sería endurecido hasta que todos los gentiles, o sea nosotros, entremos a ser parte de la iglesia. ¿Y qué dice Pablo después? Y una vez que hayan entrado todos los gentiles, ellos serán llamados a arrepentimiento nuevamente. Este era un misterio, ellos no lo sabían y ahora está revelado. Muy bien. Tengo aquí varios ejemplos, no los voy a dar todos, de los misterios que Dios ha revelado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, 1 Corintios 2:7 muestra que la salvación de los gentiles también fue un misterio en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se ha revelado. Otro misterio, 1 Corintios 15:51, dice que Cristo, cuando venga por segunda vez, todos nosotros seremos transformados y seremos semejantes a Él. Este era un misterio en el Antiguo Testamento, ahora ya es revelado, ya lo sabemos tú y yo. ¿Qué pasará cuando Cristo venga? Todos llegaremos a ser como Él. Habrá una transformación así instantánea. Cuando le veamos cara a cara, todos los que creímos en Él seremos transformados a su imagen. Ya no es un misterio oculto, ya es revelado. Y así, la palabra misterio se repite 27 veces en el Nuevo Testamento. Y aquí en Efesios se mencionan 6 veces. Es decir, Efesios revela mucho de esos misterios. ¿Cuál es ese misterio del que está hablando Pablo aquí? Vamos al versículo 10. Dice el versículo 10, Efesios 1:10. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, aquí viene el misterio revelado: reunir todas las cosas en Cristo. Este es el misterio del que va a tratar Pablo aquí. Este misterio ya se nos reveló a nosotros: reunir todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Cuáles cosas? Sigue diciendo Efesios 1:10:
tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que Pablo aquí nos está diciendo ahora que ya Él nos ha revelado este misterio que había estado oculto para nosotros, ahora se ha revelado. ¿Por qué se nos reveló a nosotros? ¿Por qué nosotros somos los receptores de ese misterio? Porque Dios nos ha redimido. Así que sus redimidos deben conocer toda la verdad. Ya no hay secretos para los que son sus hijos, ¿verdad? En una familia, los padres no tienen secretos para los hijos. Bueno, no deberían, ¿verdad? Hay integridad, hay transparencia en el hogar. Y es lo que pasa en la familia de fe, en la familia de Dios. Sus hijos llegamos a ser parte de su familia y Dios revela esta verdad a todos los que somos sus hijos. Bien, ¿cuál es el misterio que Pablo revela en Efesios 1:7? Reunir todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Tiene que ver con la unión nuevamente. En el presente, todas las cosas están divididas. En este presente malo no hay unidad, no hay amor, no hay paz, hay división, hay deterioro, hay corrupción. Satanás es el príncipe de este mundo, pero en aquel día será echado fuera, dice Juan 12:31. El diablo junto con sus ángeles serán echados al lago de fuego, dice Apocalipsis capítulo 20. Y entonces Jesús reunirá todas las cosas nuevamente. Esto ocurrirá en la consumación, en su segunda venida. El reino de Dios será plenamente consumado. La justicia reinará en absoluto. Satanás, la mentira, el engaño, la corrupción, la división, el robo, todo desaparecerá. Nuevos cielos vendrán, nueva tierra habrá para que habitemos en ella, y así Dios cumplirá su propósito. ¿Cuál propósito? El propósito de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Quién reunirá estas cosas? Cristo. ¿En quién se reunirán estas cosas? En Cristo Jesús. Jesucristo es la meta de la historia, hermanos, y la única resolución posible de esta historia es en Jesucristo. El paraíso perdido en Adán será restaurado en Cristo. Volveremos a tener un nuevo Edén en la eternidad y para siempre, sin probabilidad de caída nuevamente, cuando Cristo venga por su pueblo. En aquel momento, dice Filipenses 2:10 y 11, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fin de la historia, ¿no? Y todos viviremos felices para siempre. Y esa no es una frase, no es un eslogan de telenovela, esa es una realidad que se cumplirá en la eternidad. Esta realidad de que todos seremos felices en la presencia de Dios para su gloria no es solo un eslogan, es el futuro eterno para los que han sido elegidos desde la eternidad, los que han sido redimidos y han sido perdonados. Pero hoy día Dios nos quiere revelar esto como para aliviar nuestras cargas, nuestras penas. Estamos tan ocupados en nuestras cosas, en nuestros proyectos de vida, estamos tan preocupados por la vida, por la corrupción en el mundo, por el pecado, por la maldad. Dios nos dice en esta mañana, haz un paréntesis, stop a tu vida. Aquí te voy a revelar, te voy a mostrar una ventanita, una probadita del cielo. Este será el final, así será ese futuro. Anímate con esa verdad. Hermanos, yo no los quiero aburrir con estos datos del misterio. Yo quiero animarlos con estas verdades. Así será nuestro futuro eterno que nos aguarda en Cristo Jesús. Cristo reunirá el universo entero en unidad perfecta, donde ya no entrará el malo, el diablo, sus demonios. Por lo tanto, no habrá mentira, no habrá pecado en nosotros, y podremos adorar a Dios de forma perfecta. Nuestro corazón ya no tendrá pecado, y entonces podremos adorar a Dios con todo nuestro corazón. Podremos amar a Dios con todo nuestro corazón. Y para terminar, dice el versículo 8, que para eso Dios nos dio sabiduría y discernimiento.
¿Qué necesitamos para conocer estos misterios de la Escritura? Bueno, ya dijimos, eran misterios, ahora ya no lo son, porque han sido revelados. Dios nos ha dado sabiduría y discernimiento, dice Pablo aquí. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y su palabra para conocer en ella todos estos misterios. Misterios entre comillas, estas cosas reveladas ahora. Así que, hermanos, no necesitamos un gurú espiritual. No necesitamos un oráculo de Delfos para conocer los planes de Dios para salvar al mundo. Hermanos, no piensen que yo soy su gurú, su iluminado. Yo simplemente soy portador de esta palabra que ya está aquí revelada. La palabra de Dios es pública para todo aquel que crea en Cristo Jesús. La verdad de Dios ya no está encriptada, ya es pública para todos. No necesitas ser iniciado en algo, no necesitas dar pasos escalonados como los grupos esotéricos para ocultar ciertas verdades. Esta es verdad para todos. Dios no es como el hombre que quiere ocultar la verdad solo para unos. Dios es bueno, quiere que todos conozcan la verdad de Dios. Y hoy somos llamados a conocer la verdad de Dios. Termino con Santiago 1:5 que dice: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos, ¿saben cómo? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. No vivamos en ignorancia, amados hermanos, vengamos a la Escritura. Uno de mis deseos para Reforma es que esta iglesia sea una iglesia que estudie la Escritura con seriedad. Yo sé que los sermones expositivos de esta manera son un poquito cansados. Sin embargo, esto es lo que cada iglesia debe hacer: abrir el texto y exponer estas verdades. Y nos vamos a acostumbrar. Quisiera yo contar más chistes y dar un sermoncito de 20 minutos así muy motivacional, pero les estaría yo robando la bendición de tener acceso a la palabra de Dios. Y ese no es el objetivo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora queremos adorarte, Señor. Queremos caer de rodillas como Pablo, quien dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos has dado redención, nos has elegido, nos has adoptado como tus hijos, nos has redimido, nos has perdonado y ahora nos revelas las verdades de tu palabra. Señor, queremos adorarte, queremos glorificar tu nombre. Toda la gloria sea a ti, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.